sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Dios le bendiga. Bien, hoy día me tocó esta labor. De haber sabido que estaba el pastor Juan acá, lo hubiésemos llamado anoche. Bueno. Bien, me siento más nervioso ahora. Con dos pastores, no. Bien, pero todo lo que se hace es para el Señor. ¿Ah? Simplemente soy hoy día el mensajero de la palabra del Señor. Bien, voy a poner temporizador porque si no voy a estar 1 hora y media hablando aquí, hermano. Bien. Bien, ahora sí. Quiero hacerle una pregunta a mis hermanos. ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? Ya. ¿Quién de aquí, yo creo que todos, o los adultos ya, o un poquito mayores, ¿quién se ha enamorado alguna vez? ¿Quién de aquí se ha enamorado? Quien me diga que nunca se ha enamorado, mentiroso. ¿Ya? Yo creo que todos nos hemos enamorado, ya desde una edad, por ejemplo, de la edad de Isaac, un poquito más grande, ya uno empieza a tener estos sentimientos de amor. Yo a los 5 años ya estaba enamorado de la tía del kinder. ¿Ya? En serio, una de las tías del kinder, y se llamaba, hasta me acuerdo cómo se llamaba Luisa. Y yo la quería mucho a ella, quería estar con ella. Me acordaba que vivía aquí en calle Carrera, al fondo. Y, yo sabía hasta dónde vivía, pues, hermano. Así, de chiquitito. Si yo no salté de los brazos de mi madre a los de mi esposa, ¿no? Yo, ¿para qué vamos a andar con cosas? De ahí me sacó el Señor. Pero sí, fui bien enamoradizo. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Pasan algunas cosas. Por ejemplo, deseamos pasar mucho tiempo con esta persona, ¿o no? Lo que más queremos es estar con él o con ella. Y aunque a veces no tengamos todo este tiempo, aunque sea un pequeño tiempo, lo tratamos de disfrutar lo que más podamos. Porque amamos. Y peor aún, si sabemos que no podemos estar aunque sea ese pequeño tiempo, a veces nos damos el tiempo de ir y pasar por donde está trabajando, por afuera de la casa, por el colegio, cuando estábamos más chicos. Por último, para verla, o para verlo, porque con eso ya parece que nuestro corazón quedaba satisfecho. Este amor siempre se transforma en suspiros, nos idealizamos con esa persona, nos proyectamos en la mente, nos casamos con esa persona, tenemos 5 hijos, nos pasamos cualquier película, porque amamos a esa persona. Y esos suspiros también se transforman en cartitas para los que son un poquito más, o los que alcanzamos a hacer cartas de amor, y en cartas de amor muy románticas, en poemas, en escuchar canciones románticas, a los Vázquez, Sin Bandera, un poquito más antiguo, no sé, José Luis Perales o Sandro, ¿ah? Porque todo lo que ellos hablan a través de la música parece que nos llena el corazón. Y todas esas cosas nos hacen acordarnos de la persona que amamos. Y parece que cuando no estamos con esta persona y sabemos que la vamos a ver en un momento más, las horas pasan lento, parece que no avanza la hora, porque lo único que quiero es estar con él o con ella y ojalá estar todo el día, aunque a veces ni se habla. Ya no tenemos tema porque pasamos muchas horas, pero ya estando con él, tomándole la manita, dándole besitos, ya parece que eso nos llena por completo. Entonces ahora, haciendo alusión a esto, quiero invitarlo a que leamos el salmo que nos corresponde esta semana, y es el Salmo 42. El Salmo 42, y vamos a leer los primeros 4 versículos de este salmo, solamente los primeros. Cuando ya los tengan, quiero que se pongan de pie y los vamos a leer de pies. En sus dispositivos móviles o en la Biblia, y lo vamos a leer. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿y dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Tomen asiento. Entonces, tenemos una conexión, ¿cierto?, entre el amor y la necesidad de este salmista en escribir los primeros párrafos de este salmo. Y lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a hablar de algunas características de estos versículos y al final vamos a hacer la aplicación. Ya no vamos a ser presbiterianos hoy día que 3 puntitos, ¿ya? Sino que vamos a hacer una aplicación general. Y la primera parte podemos hablar de un siervo, ¿cierto? Este siervo tiene unas características. El siervo como animal tiene características propias, ¿ya? Yo me di el tiempo de buscar estas características. ¿Qué pasa cuando el ciervo no puede acceder al agua? Cuando el ciervo no puede tomar agüita. O cuando el ciervo está deshidratado, ¿ya? No lo busqué bajo un contexto de algún sermón, de algún estudio bíblico relacionado con él, sino que lo busqué en dos páginas, que hablan netamente de la vida animal, ¿ya? Entonces, una de las características de un ciervo, este ciervo que brama, o el ciervo jadeante, como dice la versión NBI, una de ellas es que el ciervo puede morir en 3 días si no bebe agua, ¿ya? Igual, muy parecido a nosotros. Si nosotros no tomamos agua o líquido durante 3 días, nos podemos morir, ¿ya? Necesita entre 4 a 6 litros de agua diaria para poder subsistir. Nosotros aproximadamente necesitamos 2. Es lo recomendable, incluso para gente que se cuida mucho, ¿ya? Incluso algunos difieren un poco, dicen que si tomas más, puede hacer mal para los riñones, porque uno va expulsando todas las toxinas, se ocupan mucho, entonces como que se sobreocupa los riñones en este caso, ¿ya? Entonces a veces dicen que no es muy recomendable más de 2 litros al día para nosotros, ¿ya? En cambio este ciervo necesita 4 a 6 litros de agua diaria. Estos animalitos son rumiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos comen una vez, devuelven su alimento y lo vuelven a comer, ¿ya? Como que hacen 2 procesos para poder triturar. Generalmente son herbívoros, así que el pastito, lo que comen ellos, lo comen, lo digieren un poco, lo devuelven y lo vuelven a comer, ¿ya? Y el no tener agua les dificulta la capacidad de digerir estos alimentos, ¿ya? Porque obviamente no está la facilidad líquida para que suba y baje. La deshidratación en los ciervos reduce su capacidad para regular su temperatura corporal, lo que puede resultar en golpes de calor o, más severamente, muerte por hipertermia. Y la hipertermia es todo lo contrario a la hipotermia, ¿cierto? La hipotermia, mucho frío; hipertermia, demasiado calor. A nosotros también nos puede pasar lo mismo. Si estamos en un lugar de mucho calor, nos puede dar una fatiga, nos podemos morir. La deshidratación afecta a la capacidad del ciervo para buscar alimento, ya que disminuye su energía y debilita su sistema inmunológico. Por lo tanto, podemos decir que el 70 o el 80% de la vida del ciervo como animal depende netamente del agua. Es un animal netamente agua dependiente, por así decirlo en palabras más simples. Y acá vemos a un ciervo que tiene sed, ya entrando en el Salmo. ¿Y por qué tiene sed? Por estas características que yo les dije, ¿cierto? Porque está deshidratado, posiblemente lleva muchos días sin poder tomar agua. Y acá nos encontramos posiblemente en un contexto de donde se escribió este salmo, donde hace mucho calor, en un lugar semidesierto o netamente desértico, por lo tanto no es fácil acceder al agua y además es un lugar muy seco. Cuando el ciervo en época de apareamiento, el ciervo suda más de lo normal. Esto lo hace para atraer a la hembra. Por lo tanto, cuando suda, él emana un perfume, como que hoy día nosotros nos echáramos un 212, para los más finos un Chanel, claro, ¿cierto? Y los que somos más pirigüines, un Axe nomás, Axe chocolate, ¿ya? Y con eso matábamos. Este era el perfume, o es el perfume del ciervo para atraer a esta hembra, ¿ya? Él saca este olor y atrae a la hembra. Pero ¿qué pasa?
que también atrae a sus enemigos, atrae a sus depredadores, porque es muy fuerte este olor, ¿ya? Es tan fuerte que lo huelen a distancia. Entonces algo que puede ser favorable para él, porque él quiere enamorar a esta hembra y quiere hacerla suya, también atrae a sus depredadores. Por lo tanto, se encuentra en un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces, hermano, este siervo necesita sumergirse en corrientes de agua. No basta solamente con tomar agua, porque no va a sacar ese olor que él tiene en su cuerpo. Él solamente, si toma agua, solamente va a quitar su sed, pero no el olor. Por lo tanto, debe sumergirse, meterse por completo a los ríos para poder sacar ese olor fuerte, y así de esta forma él se siente seguro. Y el salmista dice que el siervo brama o jadea, como lo dijimos, o clama. Son tres sinónimos de la misma palabra que se usa en el hebreo. La palabra hebrea acá es aray. Pero esta palabra también significa otra cosa. Y también significa anhelar o suspirar. Entonces aquí podemos ver que el autor de este salmo está diciendo que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así anhela o suspira por ti mi alma. ¿Se va entendiendo un poquito, no? Entonces el salmista comprende que solo Dios puede quitar su sed y en sus corrientes solamente se puede sentir seguro. Otra característica de estos versículos, hermanos, y hablan acerca de un recuerdo de una vida pasada. Y lo podemos ver al final del versículo 2 y los versículos siguientes, que da indicio, hermanos, de que había sido desterrado de Jerusalén. ¿Ya? Porque él hace un recuerdo, pero ¿por qué hace este recuerdo? Resulta que posiblemente David y los salmistas, que posiblemente hayan estado con él en el momento que se escribió este salmo, los hijos de Coré, estaban desterrados por Absalón. Absalón, para los que no saben, hermanos, era un hijo de David que quiso usurpar el trono de su padre. ¿Ya? Entonces, David amaba a su hijo y él se fue de Jerusalén. Entonces, ¿para dónde se fue? Lo dice el versículo 6, un poco más adelante, que estaba en el monte Mizar, o Mizar. No es muy conocido, pero estaba al lado del monte Hebrón. ¿Ya? Es un nombre más conocido por nosotros. Perdón, el monte Hermón. Y este monte se distancia de Jerusalén de aproximadamente a 260 kilómetros. Por lo tanto, no estaba cerca. Y él exclama al final de este versículo 2 y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me acuerdo de estas cosas, versículo 4, y derramo mi alma. O sea, le da mucha tristeza no poder presentarse delante de Dios. Por lo tanto, el autor se sentía totalmente angustiado, porque él lo que recordaba era que él guiaba, que él conducía al pueblo a la casa de Dios. Y lo dice el versículo 4 porque dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Y aparte de esto, además se sentía vulnerado, atacado, porque la gente o sus enemigos le decían: oye, ¿y dónde está tu Dios? Porque así es el enemigo. Siempre intenta que nos sintamos solos, abandonados por Dios. Especialmente cuando pecamos. Nos tira la culpa. Otra vez volviste a pecar. Otra vez volviste a caer. Y se burla de nosotros y nos intenta confundir. Y el enemigo y los enemigos de este salmista le dicen: ¿y dónde está tu Dios? Te dejó solo. Y en él solamente estaba entonces este recuerdo de cuando él podía ir totalmente libre al templo. Y esto le traía mucha aflicción. ¿Y sabe por qué? Posiblemente haya sido escrito por David, o a lo mejor transcrito por los hijos de Coré. ¿Ya? ¿Qué había demandado el salmista? Con la palabra demandado le estoy dando indicios del versículo que vamos a leer, que vamos a decir.
Él dice, una cosa he demandado yo a Jehová. Y esta buscaré. ¿Qué cosa? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Él había demandado esto. Se había hecho un propósito fiel de nunca abandonar la casa de Dios, para contemplar a Dios, para vivir en la casa de Dios. Entonces, el estar lejos para él no era fácil, porque su deleite era la casa de Dios. Él se sentía sediento, desesperado, por no disfrutar de la presencia de Dios. Y Spurgeon hace alusión a esto, a estos versículos. Y lo voy a leer textual. Dice que él no buscaba, este salmista no buscaba la comodidad, él no codiciaba el honor, solo quería disfrutar de la comunión con Dios. Era una necesidad urgente de su alma. Lo veía no solo como el más dulce de todos los lujos, sino como una necesidad absoluta, como el agua para un siervo. Entonces, así como este siervo necesitaba del agua para poder vivir, este salmista sabía que lo único que tenía para saciar su sed era Dios. Otra característica de estos versículos hablan de un concepto o de una palabra hebrea llamada nefesh. Y el concepto nefesh se refiere al alma. ¿Ya? Cuando el salmista exclama esta palabra y dice, oh alma mía, mi alma tiene sed, dice nefesh. Esa es la palabra hebrea a lo que se refiere el salmista como alma. Pero el concepto hebreo es muy distinto al que a nosotros nos enseñaron en el colegio. Porque a nosotros en el colegio nos enseñaron que el cuerpo y el alma son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? Y que incluso pueden estar separadas la una de la otra. Que si muere el cuerpo, a veces el alma queda dando vueltas y salen los fantasmas, ¿cierto? O queda el alma en pena. En cambio, acá en el hebreo no significa eso. Y lo vamos a ver, para que lo vayamos entendiendo. Por ejemplo, nefesh se usa en el libro de Números. Aparece la palabra nefesh. Cuando están ellos, el pueblo sale en el éxodo, ¿cierto? Están deambulando por el desierto, les dio mucha hambre, ya no tenían que comer, y Dios les mandó maná. Pero estos caballeros eran tan disconformes, menos mal que nosotros no somos así, le reclamaron a Moisés. Y le dijeron, oye, ¿sabéis qué? Ya estamos chatos del maná. Y ellos le dicen, ¿sabes que nosotros nos acordamos del pescado que podíamos comer a balde? O sea, a destajo, lo que quisiéramos podíamos comer de pescado. Y de los melones, de los puerros, de la cebolla, hasta de los ajos se acordaron. Ellos lo podían comer libremente. Y ahora nosotros estamos puro comiendo maná. Y después viene una frase y dice, y ahora nuestra alma se seca. Entonces, no hay mucha congruencia entre el alma del salmista y ahora el alma que dice en Números. Nuestra alma se seca. Pues nada más que este maná ven nuestros ojos. Entonces ahora, no quiere decir que ellos se hayan sentido compungidos en su corazón porque no podían comer otra cosa, sino que ellos se refieren a que su garganta está seca. Y ahí utilizan la palabra nefesh. Entonces la palabra alma ocupada en el Salmo y en Números es totalmente la misma, nefesh. Por lo tanto podríamos decir que la garganta de este siervo tiene sed. Su garganta clama por las corrientes. ¿Me van entendiendo? Vamos paso a paso. Pero también en Génesis 46, poquito antes de que se fueran a Egipto, la casa de Jacob se fuera a Egipto, se hizo un tipo conteo. Dice que en la casa de Jacob había cierta cantidad de gente. Y dice, estos fueron los hijos de Lea, los que ella dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija, Dina. Y en total eran 33 las personas, todas de sus hijos e hijas.
Y cuando dice 33 personas, la palabra utilizada es nefesh. Entonces, podemos decir que nefesh dice que había 33 almas, que habían 33 nefesh, que habían 33 gargantas o 33 almas. 4 conceptos para una misma cosa. Entonces, como que no hay mucha incongruencia, pero a lo que quiere decir cuando se refiere a nefesh o a alma, se refiere a una vida medible. Se refiere a una vida que se puede contar, tocar y medir. Entonces se refiere a nosotros como seres humanos, físicos, vivientes y que respiramos. ¿Me entienden? Ya. Entonces nosotros no tenemos un nefesh. Nosotros somos un nefesh. Y el salmista en el Salmo 3 dice, muchos son los que dicen de nefesh. Y lo que quiere decir él, y aparece explícitamente en la Reina Varela, es que muchos son los que dicen de mi persona, como un ser o un cuerpo completo. Entonces en este salmo vemos a un ser completo, donde su vida y su cuerpo ofrece agradecimiento o una súplica a Dios. Entonces el autor está diciendo que tu vida por completo debe anhelar o suspirar a Dios. O sea que todo nuestro ser debe anhelar a Dios por completo y dedicar toda mi existencia a Dios. ¿Se entiende ahora? El concepto nefesh, cuando habla de alma, no habla de una sustancia, no habla de una cosa en particular, habla de un todo. Por lo tanto, cuando dice que su alma clama a Dios, es todo su ser, todo su cuerpo. Y ahora quiero hacerte unas preguntas, mis hermanos. Primera pregunta, ¿estás sediento de Dios? ¿Estás deseoso de vivir completamente para Dios? ¿O erradamente solamente amas a Dios o quieres disfrutar de Dios por este concepto griego, solamente una parte de mí? Muchas veces caemos como sin darnos cuenta. Creemos que nuestro ser completo está adorando a Dios, pero siempre ponemos límites. ¿Estás viviendo de la presencia de Dios día a día? ¿O solo recuerdas lo que algún día fuiste? Como en el primer amor. Cuando conocimos a Dios, nuestra primera vez. Y lo único que queríamos era estar en la presencia del Señor. Nos levantábamos, orábamos. Tomábamos desayuno y orábamos. O leíamos un libro. No íbamos al colegio, a la universidad, al trabajo, nos poníamos nuestro audífono o escuchábamos en la radio alabanzas. O nos poníamos a hacer aseo y escuchábamos alabanzas, sermones, predicaciones. O nos subíamos a la micro y íbamos leyendo la palabra del Señor o algún libro que me hablara de Dios. ¿Estamos viviendo de esa misma manera a Dios en este momento? ¿Dedicamos nuestros días a adorar a Dios por completo? Apocalipsis capítulo 2 le hace un llamado a la iglesia, a las 7 iglesias. Y en el capítulo 2 le hace el llamado, le llama la atención a la iglesia de Éfeso. Y después lo adula primero, o le saca a reflotar características muy positivas, porque ellos eran trabajadores, ellos no soportaban a los malos, ellos probaban a los que decían ser apóstoles, eran muy celosos de la palabra. ¿A quién se parece? ¿Se parece a nosotros? ¿O no? Somos muy celosos de la palabra. Tratamos de exponer la palabra lo más fiel, lo más fidedigna posible. No hacemos nada dentro del culto, incluso, que no aparezca en la Biblia, que no aparezca en la palabra del Señor, porque queremos ser lo más fiel posible. Nosotros los expositores nos preparamos mucho para no desviarnos, para no hablar cosas que no aparecen en la Biblia. Y podemos ver en Éfeso esta iglesia reflejada en nosotros. Pero sin embargo, a pesar de todas estas cosas buenas que tenía esta iglesia,
Dios le llama la atención y le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, entonces, de dónde has caído y qué más le pide. Arrepiéntete. Entonces, por nuestra negligencia, nuestro conformismo, nuestra pasividad, muchas veces ya no estamos completamente viviendo en la presencia de Dios. Y muchas veces porque comprendemos hoy día que estamos seguros en Cristo, porque comprendemos que nadie nos puede quitar o arrebatar esta salvación porque ya somos hijos de Dios. Descansamos en eso y nos ponemos pasivos. Me siento seguro en Cristo, por lo tanto, no importa que no lea todos los días la Biblia, no importa que no ore todos los días al Señor, no importa que escudriñe, incluso no importa que asista a la casa del Señor recurrentemente, porque ya soy hijo de Él, soy escogido, me siento seguro. Sin embargo, esta iglesia no iba a perder la salvación, pero sí Dios le estaba llamando la atención. Una cosa tengo contra ti. Y le estaba diciendo, date cuenta. Mira, fíjate, ¿de dónde has caído? Recuerda, acuérdate, ¿cuándo fue el momento en que tú dejaste de amarme con esa pasión que me amaba al principio? Date cuenta, ¿cuándo fue la última vez que sentiste ese amor que sentía ahí al principio? Date cuenta y arrepiéntete. Eso es lo que le está diciendo el autor a esta iglesia. Pero solamente vimos de hoy que era lindo eso, ¿ah? Y muchas veces nos acordamos con nuestros hermanos. ¿Te acordáis? Cuando íbamos a orar al templo, cuando nos levantábamos a las 6 de la mañana y orábamos juntos y hacíamos oraciones de amanecida, porque queríamos buscar el rostro de Dios en cada momento de nuestra vida. No nos importaban mujeres, no nos importaban hombres, no. Lo único que queríamos era gozarnos en el Señor y vivir y disfrutar de Él. Y parece que cada vez que abríamos la Biblia, cada versículo nos llenaba el corazón. ¿Y por qué ahora no? Y eso es lo que le dice el autor. Oye, vuelve, recapacita, arrepiéntete de tu pecado y vuelve a tu primera obra, vuelve a ser el que era antes. Y así como nosotros disfrutábamos de este amor o de este enamoramiento cuando yo estaba enamorado de mi esposa, lo único que quería era estar con ella, de ese mismo modo debería ser el anhelo y el deseo por Dios. De esa misma forma deberíamos anhelar y suspirar por Dios. Y así como este salmista deseaba a Dios, de este mismo modo nosotros deberíamos desearlo en todo momento, con todo nuestro ser, con todo nuestro nefesh. Ahora otra pregunta. Ya estábamos viendo que posiblemente Dios no estaba llenando por completo nuestra vida, nuestro ser. Entonces la pregunta es, ¿quién sacia tu ser hoy? ¿Quién sacia tu sed? ¿La sacia tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿La sacia a lo mejor un libro de autoayuda? ¿Algún medicamento? ¿O consumir horas y horas de películas, de series? Para poder sentirme un poco más lleno, más completo. Mira, hermano, si tú intentas saciarte de estas cosas, si a lo mejor tú buscas autoayuda, buscas medicamentos, buscas hacer cosas, hobby, para poder llenar el vacío que sientes en tu corazón, pero al final del día tú sigues sintiendo sed, quiero decirte que ni aun los pozos más profundos del mundo, por muy profundos que se vean, nunca van a llenar tu corazón y nunca te van a quitar esa sed. El profeta Ageo, hermano, expresa algo así en el capítulo 1 y dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces no hay nada, hermano,
No hay nada que sacie y llene nuestra vida si no es conduciéndonos a Cristo. No hay nada que sacie nuestra vida, nuestro ser, si no es caminando con Cristo. Nada nos va a llenar. Y por ahí vemos a Jesús, que en un momento tuvo sed y estaba cansado. Tengo sed. ¿Y qué hace él? Va a un pozo y llega una mujer. Esta mujer va a sacar agua y Jesús le dice, oye, dame de beber. ¿Qué le dice esta mujer? Oye, tú eres judío, yo soy samaritana, entre nosotros no nos llevamos bien. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer se extraña, queda un poco confundida, le dice, oye, no tenéis cómo sacar agua. No tienes cómo sacar agua y además te creéis mejor que nuestro padre Jacob, que fue quien construyó este pozo y alimentó a su familia y a su ganado. Y aquí viene una frase tan profunda, hermano, le dice, cualquiera que bebiera de este pozo volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer había buscado saciar su sed y su necesidad en 5 hombres. Y el que tenía ahora tampoco era su marido. Por lo tanto, había intentado ella de una u otra forma llenar su corazón, llenar su vida. Nunca lo pudo lograr. En cambio, Jesús le ofrece una saciedad, hermano, que ella jamás pudo ni hubiese podido llenar en su vida. El agua viva que ofrece Jesucristo no solamente nos hidrata, sino que nos sacia por completo, mis hermanos. Sus manantiales de agua nos sacian de tal manera que no necesitamos nada más para sentirnos llenos. Solamente lo necesitamos a Él. Y Él gratuitamente nos invita a que busquemos esta agua, a que nos sumerjamos en estas aguas, como lo hace este siervo. Isaías 58 dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Porque cuando Cristo llena nuestra vida, lo llena por completo. Porque Él no hace las cosas a medias, las hace por completa. Y luego, o un poco antes, en el Isaías 55 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprar, ¿sin qué? Sin dinero y sin precio. Y yo aquí te quiero presentar un nuevo evangelio, hermano. Va a sonar controversial. Un nuevo evangelio te traigo para ti. Leyendo la Biblia, estudiando, me di cuenta que hay un nuevo evangelio. Dios me lo ha revelado. Y esto consiste en lo siguiente, hermano. Tú estabas destituido de la gloria de Dios. Estábamos muertos en delito y pecado. Pero Cristo vino y nos justificó. Él tomó nuestro lugar. A Él se le imputó toda nuestra culpa, toda nuestra maldad. Y Él la cargó y la llevó a la cruz. Y en la cruz murió, cargando nuestro pecado como un gusano. Así lo dice el Salmo 22. Como un gusano murió, cargando nuestro pecado. Pero a través de Cristo, hoy día nosotros alcanzamos salvación. Su sangre nos limpió, nos lavó. Y hoy podemos tener acceso libremente y gratuitamente, como lo dice el Salmo 55. Libremente y gratuitamente a la presencia de Dios. Este es el Evangelio nuevo. ¿Lo había escuchado? ¿Lo había escuchado? ¿Y por qué parece que vivimos como si nunca lo hubiésemos escuchado? ¿Por qué parece que vivimos
este evangelio como si no supiéramos lo grande y maravilloso que ha hecho Dios en nuestra vida. Porque si comprendiéramos y conociéramos verdaderamente este evangelio, hermano, viviríamos e intentaríamos vivir en la presencia de Dios, corandeo. Que todo lo que hago, lo que intento hacer en mi día por completo, es vivir en la presencia de Dios. Y como dice Isaías, venid y comprad sin dinero y sin precio, porque tú y yo nada tenemos para ofrecerle a Dios. Nada. Pero Cristo pagó por ti, por mí. Y al igual que la iglesia de Éfeso, hermano, te quiero hacer una invitación en este día a que recuerdes de dónde caíste, a que recuerdes cuándo fue ese momento que tú dejaste de vivir en la presencia de Dios y ya no deseaste como este siervo esas aguas, ya no deseaste a Dios, ya no suspiraste, ya no anhelaste con todo tu ser a Dios. Y hoy día recapacites y le pidas perdón a Dios. Y le pidas perdón a Dios y vuelva a hacer tus primeras obras. Porque Cristo es lo único que tenemos. Entonces yo te invito a que vengas y te sumerjas en Cristo. Que no vivas del recuerdo y te entregues con todo tu nefesh, con todo tu ser, porque Él lo llena todo. Oremos. Padre Santo, eterno Dios,